Hola, esta es la lección Fundamentos y premisas de la medición, parte 2. El objetivo de esta lección es dar continuidad a la lección anterior, explorando los pasos para determinar la frontera y determinar el alcance. Vale la misma consideración de la lección anterior. Para todo aquel con interés en la certificación de especialistas en puntos de función, la información aquí expuesta es muy importante, tanto así que muchas veces es cobrada de la forma como será presentada. La frontera define lo que es externo a la aplicación. Esta es la referencia para la identificación de las funciones de transacción. Por ejemplo, en las entradas, salidas y consultas externas, la frontera es el papel de membrana por la cual los datos procesados por la transacción pasan para dentro y para fuera de la aplicación. También es una referencia en la identificación de las funciones de datos. Los archivos lógicos internos comprenden los datos lógicos mantenidos por la aplicación. Esta otra apoya en la identificación de los datos lógicos referenciados, pero no gestionados por la aplicación, los archivos de interfaz externa. Esta es una interfaz conceptual entre la aplicación interna y el mundo externo a la aplicación. Su posicionamiento debe ser independiente de consideraciones técnicas o su implantación, y depende de la visión externa del negocio del usuario. Este escenario ilustra un sistema de gestión de planos de salud y un sistema responsable por la autorización de las consultas y exámenes en los puntos donde estos servicios son entregados. En ese análisis, la frontera se está posicionando entre cada uno de esos sistemas. Observe que los puntos donde hay tránsito de datos entre el mundo del usuario y la aplicación que se está analizando son puntos donde la función debe ser evaluada. Observe que esos dos procesos son contabilizados como una única entrada externa en la medida en que ningún dato está entrando o saliendo por la frontera del sistema de gestión de planos de salud. Lo mismo pasa con la otra entrada externa, y eso es razonable. El proceso en blanco cumple el papel de una subrutina, tal cual el ejemplo discutido en la integración entre el sistema de cuentas a pagar y el sistema de tesorería. En un escenario alterno a este, no existe razón del punto de vista del negocio para segregar los dos sistemas en dos aplicaciones, y una única aplicación será considerada en el análisis. Observe que el proceso de integración compuesto por una entrada externa y una salida externa deja de ser contado en la medida que esa nueva perspectiva pasa a ser un proceso interno a la aplicación. El manual de prácticas presenta algunas pistas que compartiremos con ustedes. Obtenga una documentación de flujo de datos del sistema y diseñe una frontera de vuelta para destacar cuáles partes son internas y externas a la aplicación. Vea cómo los grupos de datos se mantienen. Identifique áreas funcionales atribuyendo propiedades a ciertos tipos de objetos, como entidades o como procesos. Verifique otras métricas relacionadas como esfuerzo o costo. Las fronteras para la medición de puntos de función deberían ser las mismas. Vea cómo la aplicación es gerenciada, si es desarrollada o mantenida en su totalidad por un equipo diferente, si el software posee órdenes de servicio específicas e independientes, o si hay usuarios distintos especificando requisitos para cada parte del software. La identificación de la frontera de la aplicación es un paso esencial para la medición funcional. Procure siempre delinear la frontera de una perspectiva de negocio, en vez de basarse en consideraciones técnicas. El posicionamiento incorrecto de la frontera puede alterar la perspectiva de la medición de una visión lógica. Principio del análisis de puntos de función para una visión física. La principal consecuencia de esto es una duplicidad en la identificación de funciones o su omisión. El próximo paso del proceso de medición que vamos a discutir es determinar el alcance de una medición con base en el objetivo y en el tipo de medición. El alcance de la medición provee respuestas relevantes al propósito. Puede ingresar más de una aplicación. Identifica cuáles funciones incluidas se incluyeron en la medición. Es determinado por el propósito de la medición. El alcance del análisis define el subconjunto de software que se medirá. Define también cuáles son las funciones que componen la medición. Es decir, en un proyecto de desarrollo serán las funciones construidas, customizadas y la eventual conversión de datos. En un proyecto de mejora serán las funciones adicionadas, modificadas, eliminadas y la eventual conversión de datos. Al momento de medir una aplicación, el alcance depende del propósito, si se desea incluir todas las funciones o apenas las que están en uso.
La frontera permanece igualmente independiente del alcance. Al hablar sobre el alcance, citamos la distinción entre las funciones de aplicación y las funciones de conversión de datos. Las funciones de conversión de datos son funciones construidas y entregadas por el proyecto de desarrollo o mejora, para uso en el momento de la instalación del proyecto para convertir datos u ofrecer otros requisitos de conversión que especificó el usuario, como informes de verificación de conversión. Estas son descartadas después de su uso y no hacen parte de la aplicación después de su instalación. Cuando el sistema entra en operación, esas funciones dejan de ser necesarias. Algunos ejemplos de funciones de conversión de datos son migrar datos del cliente del sistema viejo para un sistema nuevo, convertir todos los datos efectuados a partir del 1 de enero del 2010 para la nueva moneda. Cuando hablamos de que la frontera de la aplicación permanece independiente del alcance, quiero decir que igual que un proyecto, un frente de trabajo, un contrato de desarrollo, un nuevo sistema, involucra el dar mantenimiento al sistema A, al sistema B y al sistema C, aunque las fronteras deban ser respetadas en el análisis. Es como si fuera necesario generar una plantilla para cada sistema y el tamaño del proyecto fuera la suma de esas plantillas individuales. Con eso, cerramos la exposición y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores estará siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.